Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos la segunda parte del tema passato próximo. Les dejaré el enlace a la primera parte por acá arriba y también en la descripción del video. Hemos visto qué es el passato próximo y cómo se forma. Ahora nos concentraremos en cómo se usa, pero haremos un brevísimo repaso de cómo se forma esta herramienta, pues para poder utilizarla es necesario saber cómo se forma. Comencemos. ¿Cómo se forma el passato próximo? Al ser un tiempo de verbo compuesto, se forma por dos verbos, el verbo auxiliar y el participio pasado del verbo en cuestión. Los verbos auxiliares en italiano son dos, el verbo essere y el verbo avere. Así, el passato próximo se forma con el verbo essere más el participio passato del verbo en cuestión, o el verbo avere más el participio passato del verbo en cuestión. Los verbos essere y avere son verbos auxiliares conjugados en presente de indicativo. Y para formar el participio pasado debemos observar la terminación de los verbos al infinitivo. Los verbos de primera conjugación que finalizan en are cambian por ato. Dentro de este grupo, prácticamente todos los participios son regulares y se forman con esta regla. Los verbos de segunda conjugación que finalizan en ere cambian por uto. Dentro de este grupo hay muchísimos participios irregulares. Y los verbos de tercera conjugación que finalizan en ire cambian por ito. Dentro de este grupo hay unos cuantos participios irregulares, pero la mayoría podemos decir que sigue esta regla. Veamos cuándo se usa. Un'azione passata e vicina. Una acción pasada y cercana. Es una acción realizada recientemente, finalizada, pero que aún se siente ligada al presente. Un'azione passata i cui effetti perdurano al presente. Una acción pasada cuyos efectos perduran en el presente. O sea, una acción finalizada en un pasado lejano, pero sus efectos aún perduran en el presente. Azioni riferiti a periodi di tempo indeterminato. Acciones referidas a periodos de tiempo indeterminado. ¿Qué son periodos de tiempo indeterminado? Son periodos de tiempo que no sabemos cuánto duran. No sabemos exactamente la duración. Espressioni utili. Expresiones útiles. Veremos expresiones útiles para indicar que las acciones han sido realizadas en el pasado. Veamos un ejemplo de una acción pasada y cercana. Ieri sera siamo andati al cinema. Ayer de tarde hemos ido al cine. Es una acción pasada, finalizada, pero que aún se siente ligada al presente. Ieri sera siamo andati al cinema. Veamos ejemplos de acciones lejanas, pero con efectos en el presente. Lo zio di Luigi è nato nel 1975. El tío de Luigi ha nacido
en 1975. Es una acción terminada, finalizada, hace muchos años, pero sus efectos aún perduran en el presente. Lo zio di Luigi è nato nel 1975. Pasemos a los ejemplos de período de tiempo indeterminado. En estos casos se acompañará con las palabras siempre y nunca, o sea, con los adverbios sempre o mai. I miei amici hanno detto sempre la verità. Mis amigos han dicho siempre la verdad. ¿Cuándo han dicho la verdad? ¿La semana pasada? ¿Hace 2 años? No, han dicho siempre la verdad. Es un periodo de tiempo indeterminato. Paolo è stato sempre un buon padre di famiglia. Paolo siempre ha sido un buen padre de familia. ¿Cuándo fue un buen padre de familia, Paolo? ¿Cuando nació su primer hijo? ¿En su segundo matrimonio? No, siempre ha sido buen padre. Paolo è stato sempre un buon padre di famiglia. Pasemos ahora a las expresiones útiles. Estas expresiones nos ayudan a posicionar la acción en un tiempo pasado y son ieri, ayer, poco fa, hace poco, l'altro ieri, antes de ayer, un anno fa, hace un año, il mese scorso, el mes pasado, la settimana passata, la semana pasada, y otras que veremos con los ejemplos que siguen. En estos ejemplos observaremos el participio pasado, si es regular o irregular, y si concuerda con el auxiliar. La frase dice: la settimana scorsa dove sei andato? La semana pasada, ¿dónde has ido? Aquí tenemos el verbo andare, participio andato. Es un participio regular, se conjuga siempre con el verbo essere, por lo tanto concuerda en género y número. En este caso es singular. Podría haber sido sei andata, andato o andata. Sono andato in biblioteca. He ido a la biblioteca. La respuesta también podría haber sido sono andata, en género femenino. Si preguntan en género masculino, dove sei andato, contestamos en género masculino, sono andato. Y si preguntan por género femenino, dove sei andata, contestamos sono andata, porque este verbo andare se conjuga con el auxiliar essere y por lo tanto tiene que concordar en género y número. Dove sei nata? ¿Dónde has nacido? Observamos acá el verbo nascere, verbo de segunda conjugación que tiene un participio irregular. El participio es nato. Como el verbo nascere se conjuga con el auxiliar essere, debe concordar en género y número. En este caso podría haber sido dove sei nato, si le estamos preguntando a una persona de género masculino. Sono nata a Verona, in Veneto. He nacido en Verona, en el Véneto. Observamos que el participio debe ser coherente con la pregunta. Si es nata la pregunta, también será nata la respuesta. Pero el auxiliar debe ser también coherente y para hacerlo cambia la persona. Pregunta dove sei nata y responde sono nata. Dove sei cresciuto?
¿Dónde has crecido? Verbo crescere, participio cresciuto. Este verbo también se conjuga con el auxiliar essere, por lo tanto concuerda en género y número. Dove sei cresciuto? Sono cresciuto a Torino, in Piemonte. He crecido en Torino, en Piemonte. Nuevamente el verbo crescere con el participio que debe concordar en género y número con el auxiliar essere. Y además debe ser coherente con la pregunta. Sono cresciuto a Torino, in Piemonte. Un anno fa Luigi ha abitato in via Cavour. Hace un año Luigi ha habitado en la calle Cavour. Habitare, un verbo de primera conjugación, tiene un participio regular y como se conjuga con el auxiliar avere, se mantiene invariable. Un anno fa Luigi ha abitato in via Cavour. Perché i bambini non hanno mangiato? ¿Por qué los niños no han comido? Verbo mangiare tiene un participio regular, mangiato, y es un verbo que se conjuga con el auxiliar avere. Por lo tanto, no concuerda ni en género ni en número. Perché i bambini non hanno mangiato? Il treno è arrivato in ritardo. El tren ha llegado con retraso. El verbo arrivare tiene un participio regular, arrivato, y es otro de los verbos que siempre se conjuga con el auxiliar essere. Por lo tanto, el participio concuerda en género y número. En este caso, il treno, masculino singular. Il treno è arrivato in ritardo. I ragazzi non hanno capito l'esercicio. Los muchachos no han entendido el ejercicio. Verbo capire, participio regular, participio capito. Como el verbo capire se conjuga con el auxiliar avere, el participio no concuerda ni en género ni en número. I ragazzi non hanno capito l'esercicio. La direttrice è entrata in aula. La directora ha entrado en el aula. Verbo entrare, participio regular entrato. Entrare, un verbo que se conjuga con el auxiliar essere, debe concordar en género y número. En este caso, la direttrice, femenino singular. La direttrice è entrata in aula. 2 giorni fa sono andato dal dentista. Hace 2 días he ido al dentista. Observamos la expresión útil, una de las expresiones útiles que habíamos mencionado, 2 giorni fa. El verbo andare, nuevamente, un verbo con participio regular, andato, que se conjuga con el auxiliar essere, por lo tanto concuerda en género y número. 2 giorni fa sono andato o sono andata dal dentista. Tutti hanno imparato bene la lezione. Todos han aprendido bien la lección. Verbo imparare, participio regular, imparato. El verbo imparare se conjuga con el auxiliar avere, por lo tanto queda invariable. Tutti hanno imparato bene la lezione. Le ragazze sono arrivate con il treno delle 10. Las muchachas han llegado con el tren de las 10. Verbo arrivare es un verbo que tiene un participio regular, arrivato,
y se conjuga siempre con el auxiliar essere. Por lo tanto, debe concordar en género y número. En este caso, le ragazze es femenino plural. Por eso hemos elegido arrivate, que finaliza en e. Le ragazze sono arrivate con il treno delle 10. Poco fa ho incontrato Lisa dalla Sarta. Hace poco he encontrado a Lisa en la modista. Verbo incontrare, verbo de primera conjugación, tiene un participio regular, incontrato. Es un verbo que se conjuga con el auxiliar avere y por lo tanto queda invariable. Poco fa ho incontrato Lisa dalla Sarta. L'altro ieri siamo andati dal dottore. Antes de ayer hemos ido al doctor. Verbo andare tiene un participio regular, andato, y se conjuga con el auxiliar essere. Por lo tanto, debe concordar en género y número. Aquí el auxiliar siamo nos está indicando que es un plural. Podemos decir siamo andati, si es un plural masculino, o siamo andate, si es un plural femenino. L'altro ieri siamo andati dal dottore. Como habrán notado, algunos verbos utilizan el auxiliar essere y otros el auxiliar avere. ¿Cuáles son unos y otros? Será objeto de estudio en las próximas lecciones, como así también veremos los participios irregulares de los verbos más usados. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.